¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? El comentario de apertura de esta mañana va a tener dos ejes por los cuales se va a mover, en torno a los cuales se va a mover. El primero va a ser de una lectura eminente y profundamente política, y el segundo va a estar apoyado en cifras, en datos muy duros y muy concretos que nos van a permitir arribar a una reflexión final. Vamos por el principio. La reunión que el expresidente Mauricio Macri mantuvo con 3 intendentes, uno de ellos, el de San Antonio de Areco, Francisco Rato, fue una imagen muy potente que recorrió todo el país. Un motivo es que el exmandatario rompió la cuarentena al no cumplir con los 14 días de aislamiento estricto que demanda este sistema cuando alguien vuelve del extranjero. Pero hay algo más hondo que hace más poderosa esa imagen. Vivimos en el mundo de la semiótica, en el mundo en donde impera casi a manera de tiranía la imagen, que es algo fugaz, que es algo veloz, en donde parece que lo que reinara fuera el viejo dicho: una imagen vale por 1000 palabras. Mauricio Macri es el paladín, el adalid de la anticuarentena. El procedimiento, la militancia elegida por Juntos por el Cambio para debilitar la estrategia sanitaria que llevó adelante para afrontar la pandemia al gobierno de Alberto Fernández, se trató de esto, de hostigar, de ir contra la cuarentena. Hubo 3 marchas nacionales fogoneadas y motorizadas por el núcleo más duro del macrismo o de Juntos por el Cambio, que tuvieron su correlato en San Antonio de Areco, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, coincidiendo con fechas patrias, con aniversarios que tienen que ver con nuestra historia, y eso no es casual, no es coincidencia, sino que es toda una construcción bien estudiada, bien difundida, bien aprendida. Aquí en San Antonio de Areco, esa estrategia anticuarentena para debilitar políticamente y para debilitar también el mecanismo elegido por el gobierno nacional de la cuarentena para pelearle a la pandemia, tuvo su correlato, porque inclusive hasta participaron funcionarios y concejales del gobierno municipal. Y nosotros lo ofrecimos en detalle la semana pasada. Hubo un quiebre a partir de la profundización de esa militancia anticuarentena. A partir del 26 de junio, en San Antonio de Areco, tomando las estadísticas oficiales que publica el gobierno municipal, se registraron 156 contagios de coronavirus. Cuando antes, entre marzo y junio, cuando se cumplía el aislamiento social preventivo y obligatorio con más rigidez, con más convicción, cuando todavía desde el macrismo no habían comprobado que esa estrategia fortalecía políticamente además al gobierno nacional, se habían registrado en nuestro pueblo 21 contagios, siempre basándonos por las estadísticas locales. Con esto que yo les estoy contando, y sobre todo fortalecido por la difusión de la reunión de Mauricio Macri con los 3 intendentes, entre los que estaba Francisco Rato, el intendente local, se evidencian con nitidez lo que son las características constitutivas
del proyecto político, del modelo económico, cultural y social que tiene Juntos por el Cambio, Cambiemos, o el macrismo en términos generales. ¿Cuál es el concepto básico? Que es ensanchar la grieta política, buscar siempre enfrentarse con el peronismo y sobre todo con el kirchnerismo, pero con una finalidad: para ampliar la grieta social, para establecer un nuevo orden jerárquico que amplíe las desigualdades sociales y que queden cristalizadas. O sea que hay un ensanche de la grieta política para ampliar la grieta social en Argentina y en nuestro pueblo. Con la antipolítica que intenta disimular la verdadera estrategia política. ¿No les da la impresión a ustedes cuando escuchan hablar al intendente o a sus funcionarios más prominentes que más que estar gobernando un municipio están al frente de una ONG, de una institución intermedia? ¿No les da esa sensación? Tratan de disimular el verdadero contenido político, o sea, se montan sobre la antipolítica. ¿Y cuál es el verdadero contenido político? Bueno, ampliar la desigualdad social y que eso se naturalice, que eso forme parte del sentido común, restablecer jerarquías sociales que se habían disipado bastante durante el gobierno de Paco. Por eso estamos viendo el renacimiento del Areco profundo en contraste con un Areco de superficie, que hasta se lo puede citar geográficamente. Este Areco profundo más en la periferia, más en la zona de los barrios, y el Areco de superficie en el casco histórico, en la zona del turismo, en la zona del Parque Criollo. Esto, como les decía recién, es un libreto muy bien armado, muy bien planificado y muy bien ejecutado. Y además, fíjense que en este sentido común, en donde se pone en juego esa palabra que se llama meritocracia, y que ha cambiado el movimiento social ascendente por una estructura otra vez muy rígida, de clases sociales muy separadas, pero con el incentivo de que los de abajo pueden aspirar a llegar en algún momento indeterminado y siempre puesto muy lejos en el futuro, a ascender en esa escala social, romper esa jerarquía, y a través del mérito propio, individual y egoísta, y no a través de una construcción colectiva. Pero ustedes fíjense que es característica también del macrismo, de Juntos por el Cambio, en donde la dirigencia permanentemente transgrede las reglas comunes, como naturalizando la existencia de un universo propio, superior, una diferencia, una marcada distancia entre el que él gobierna y el resto de la comunidad. Ahora, con esto de la participación, sin negar que, y al contrario de lo que quiere disimular el gobierno municipal, sin negar que hay un fuerte contenido político y que hay una pertenencia ideológica partidaria de las autoridades municipales, y que está muy bien que así lo sea, porque las realidades, las sociedades, se transforman a través del accionar político. Por lo menos así es en democracia. En otros regímenes o en otros sistemas políticos se lo hace a través de la violencia, los de carácter más fascistas, más dictatoriales. Entonces está muy bien que participen de un espacio y de un proyecto político. Y eso no se pone en discusión. Y que cada dirigente lo puede hacer donde más se ajuste a su pensamiento, a su visión de mundo. La potencia de la imagen es el posicionamiento claro, anti-cuarentena, esta transgresión de las reglas del juego que ha establecido el gobierno nacional,
en la pandemia para debilitarlo. Y fíjense ustedes el contraste también muy evidente de las últimas horas, con el intendente Rato acompañando al paladín de la anticuarentena en una transgresión flagrante, como es Mauricio Macri, con la gastronomía, los bares y restaurantes cerrados, el turismo y el mundo de los espectáculos en San Antonio de Areco completamente parado. Y son de las patas más importantes, junto a otras, ¿no? El agro, el empleo público, la industria, el resto de los comercios, que tiene la economía interna de San Antonio de Areco. Y si usted quiere, en el plano más ético, el contraste de esa reunión, que ayer estuvo en boca de todos los medios nacionales y tuvo una amplia difusión, obviamente que con distintas interpretaciones, el contraste de eso con el aplauso que volvieron a hacer ayer viernes al mediodía los trabajadores de salud, ya sobrecargados en el plano laboral y en el plano psicológico, por prácticamente 6 meses de pandemia. Y no nos olvidemos que en una semana, en San Antonio de Areco, hubo 15 casos nuevos de contagio y hay varios todavía que están esperando los análisis para saber si son positivos o no de COVID. Por eso yo les decía que la primera parte del comentario de arranque y de la apertura iba a ser profundamente político, de una lectura de lo que hay detrás de las apariencias, para tratar de desentrañar la verdadera construcción del proyecto político que nos gobierna, de qué manera procede, siempre estoy hablando dentro de la legalidad, ¿no? Pero de qué manera procede, de qué manera ejerce el poder, de cuál es su concepción del pueblo y cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores del modelo de aplicación de ese proyecto político. Entonces uno se pregunta, como para ir cerrando esta primera parte, ¿desde qué posicionamiento político ético el intendente Rato puede exigir el mantenimiento de niveles tan estrictos del aislamiento social en San Antonio de Areco, visto esta participación en esta movida anticuarentena? Por eso uno dice que Rato hace una especie de larretismo, como Rodríguez Larreta, que dicen una cosa ante los medios de comunicación, ante la comunidad, y después terminan haciendo otra, completamente distinta. Pregonan la defensa de la unidad, el beneficio general, y terminan siempre llevando agua para su molino partidario, exclusivo, y que es restrictivo, ¿no? Y que es excluyente, y que es selectivo encima. Esta segunda parte va a estar repleta de cifras y de números, y vamos a tratar de arribar a una conclusión. Venimos insistiendo nosotros en que a partir del 10 de diciembre de 2019, con la llegada al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, hay una revalorización del rol del Estado como reparador de las desigualdades que genera el capitalismo con el reinado de las leyes del mercado. Para eso hemos abundado en ejemplos. En algún sábado hemos hablado de la asistencia a través de subsidios a los clubes. Hemos hablado de los planes de inversión en obras públicas, plan quinquenal, plan provincia en marcha, solo por tomar 2 casos. Días atrás hablamos del programa para el desarrollo de parques industriales, públicos y mixtos.
Hemos hablado sobre los subsidios, las ayudas del Tesoro Provincial al municipio desde que comenzó la cuarentena para compensar la caída de la recaudación. En algún momento pudimos llevar la contabilidad, ahora no tenemos los números oficiales. Sí tenemos lo que ha sido el aporte del Ministerio de Salud, específicamente en la pandemia y para el Hospital Zerboni, que rondó los 3,5 millones de pesos hasta ahora, en diversos insumos, instrumentos, vestimenta. Y también ahí podemos citar el programa Procrear. Se ha modificado la manera de financiación y también se ha motorizado una nueva inscripción, un nuevo fomento, y va a haber novedades a partir del lunes con respecto a la primera tanda de entregas de viviendas del barrio Papa Francisco. Hoy lo que en esta línea de análisis, para sostener nuestro concepto de la revitalización del rol del Estado a partir de diciembre, que ha vuelto al centro de la escena como reparador de las desigualdades que genera el capitalismo con el reinado de las más crueles leyes del mercado, como fue lo que vivimos entre 2015 y 2019. Hoy se lo vamos a resumir con estas cifras, que son los fondos efectivos que volcó en San Antonio de Areco el gobierno nacional durante la pandemia con su cuarentena a través de ANSES. Se habrá escuchado mucho la sigla ATP, que no es más ni menos que la asistencia en emergencia al trabajo y la producción, que fue la asistencia para el pago de sueldos de los trabajadores a las empresas que no pudieron trabajar durante la cuarentena elegida para pelearle a la pandemia de coronavirus. Entre abril y julio, que son los datos efectivos que tenemos, este programa ATP, esta asistencia en emergencia al trabajo y la producción a través de ANSES desde el gobierno nacional, volcó en San Antonio de Areco 71.600.000 pesos. Con este detalle más finito, en abril benefició a 150 empresas y a 1.339 trabajadores de San Antonio de Areco por un equivalente a 30 millones de pesos. En mayo las empresas beneficiadas fueron 133 y los trabajadores 850, y la plata fue de 17.300.000. En junio las empresas beneficiadas fueron 109 y los trabajadores 775, 13.700.000 hablando en plata. En julio, que es la última cifra que tenemos, fueron asistidas con este ATP 62 empresas, 563 trabajadores, con un equivalente a un desembolso del Estado Nacional vía ANSES de casi 11 millones de pesos, 10.800.000. Sumado a toda esa plata, fue una asistencia de 71.600.000 pesos, el equivalente a la recaudación total de un mes de la municipalidad antes de la pandemia. Obviamente que el número de empresas y de trabajadores y de plata girada en asistencia fue disminuyendo en la medida de que se iba flexibilizando la cuarentena y permitió la reanudación de actividades económicas que volvieron a ruedo. No queda ahí el aporte, porque también se hizo otro fondo que se llama IFE, ¿cuántas veces lo habrán escuchado?, que es el ingreso familiar por emergencia. San Antonio de Areco ha tenido 3.613 beneficiarios desde abril, plata que vía ANSES puso el gobierno nacional. Pero hay otro dato más en esta emergencia. El gobierno nacional le pagó el bono a los trabajadores de salud, 409 trabajadores en San Antonio de Areco. Entre abril y junio esa cifra fue de más de 5,5 millones de pesos. Ven el abanico, la gama de aportes, de cobertura, de asistencia económica directa ante la emergencia que puso a circular el Estado Nacional, el gobierno de Alberto Fernández, para sostener en parte la economía de San Antonio de Areco, y que las consecuencias económicas y sociales
de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria no fueran más profundas, no fueran peores. O sea, puso en juego una serie de medidas políticas, estas que yo le he contado, para evitar que la caída fuera peor. Quiero también agregar algunos datos más de ANSES, pero que son los más habituales. San Antonio de Areco tiene 5.096 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, y también pensiones no contributivas, en un globo, digamos, de las coberturas de ANSES, que habitualmente, mensualmente, inyectan a la economía de San Antonio de Areco 10.700.000 pesos. O sea, 5.000 jubilados y pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas mueven 10.700.000 pesos por mes. Le inyectan al mercado interno de San Antonio de Areco. Además hay 1.500 casi, 1.494 beneficiarios de la asignación universal por hijo. Hay casi 3.000, o sea, ANSES paga 2.903 asignaciones familiares. Hay 250 beneficiarios del programa Progresar. Y actualmente está pagando 46 de lo que comúnmente se conoce como seguros de desempleo. Vean ustedes el alcance importante de las coberturas que lleva adelante el Estado Nacional. Las más habituales: jubilaciones, pensiones, diversas asignaciones, diversos programas, y las de emergencia: ATP, IFE, bono a los trabajadores de salud. Que indudablemente, las consecuencias económicas de haber tenido un gobierno neoliberal, capitalismo salvaje, de suma concentración económica, de endeudamiento, de fuga de capitales, de devaluación, de dolarización. Dolarizaron toda la economía y después devaluaron. Del macrismo, hace necesario una actualización de las jubilaciones, de las pensiones, de la asignación universal por hijo, del programa Progresar, sin dudas, y que es un debate y que es una pelea que también hay que dar desde la sociedad entera. Y también seguro que más de un propietario de empresa, de algún propietario de comercio, de algún trabajador, podrá decir o que no le alcanzó la política de los ATP o del IFE, o algún trabajador de la salud, de que el bono es poco, o que lo que le llegó ha sido insuficiente comparado con lo que se perdió en los tiempos en donde la cuarentena obligó a un cierre casi absoluto de la economía. Todo eso uno lo entiende. Pero acá vamos llegando al punto al cual creemos que nos va a permitir arribar toda este cúmulo de cifras, de números que le hemos aportado. Esta intervención estatal que intenta reparar las desigualdades generadas por el capitalismo y agravadas por esta situación mundial de la pandemia, esta emergencia de salud, que no tiene todavía un tratamiento estándar y que tampoco tiene una forma de prevenirlo. Todos escucharán permanentemente en el medio de difusión que ustedes quieran, la opinión que más les guste, dentro de todo un arco muy variado que hay, todo muy politizado, para un lado o para otro, de que hay una vacuna en tal lugar, que están en determinada fase de evolución, de que se prueban determinados remedios, determinados tratamientos, remedios digo medicamentos, o tratamientos para aquellos que ya están contagiados, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora no hay nada que no sea el aislamiento y el distanciamiento social, con algunos protocolos como el uso de tapabocas y lavado de manos, nada más efectivo como para disminuir el grado de contagios. Eso tuvo sus consecuencias económicas y sociales, sabido está.
Pero la intervención del Estado en la pandemia, esta plata, estos 71 millones y pico por el ATP, estos 3.600 y pico beneficiarios de IFE, estos 5 millones y medio de bonos a 400 trabajadores de la salud, evitó que las consecuencias económicas sociales de la pandemia no fueran más profundas. Y fíjense que si comparamos indicadores de la macroeconomía, caída de la actividad económica, deterioro del Producto Bruto Interno, sobre todo en los meses de finales de marzo, abril, mayo, principios de junio, han sido tan negativos como solamente pueden encontrar alguna similitud con la crisis de principio de siglo, de 2001 y de 2002. Pero no existió explosión social y no existió derrumbe de las instituciones políticas, ni pérdida de la autoridad presidencial. No hubo ningún tipo de estallido, y es justamente por esto, por el tenor de las políticas económicas aplicadas desde el Estado para atenuar esos efectos. Y a su vez, que me parece que es lo más importante, es lo que permitió atenuar la caída de la economía local. Esta plata permitió que la caída de la economía local no fuera tan honda. Y también, más el aporte de la provincia de Buenos Aires para compensar la caída de la recaudación, lo de la Nación y lo de la provincia de Buenos Aires, más el área de salud bonaerense, es lo que ha permitido que el municipio siga su marcha con relativa calma, o con mucha calma si se quiere, y con relativa normalidad. Sería mucha calma y con relativa normalidad, yo diría fundamentalmente gracias a ese revitalizado rol del Estado nacional y provincial con la provisión de fondos. Y esto es así a pesar de que en cada una de sus intervenciones públicas nuestros gobernantes locales no lo reconozcan. Y no solo que no lo reconocen, sino que promueven y que ejecutan las políticas contrarias. Era esto lo que le queríamos comentar en el segundo tramo, y tiene que ver con el primero también, se enlaza perfectamente, con el primer tramo también del comentario de este sábado a la mañana.